un comentario sobre las cajas de ahorro, para entender mejor la situación actual. Las cajas de ahorro nacen para fomentar el ahorro de las clases menos favorecidas y eliminar la exclusión del sistema financiero de estos. Son de origen fundamentalmente privado y contribuyen de manera importante al crecimiento de la economía, impulsando el ahorro y facilitando el acceso al crédito de familias y también de empresas, especialmente pequeñas y medianas, ayudando al desarrollo del territorio donde están implantadas. Espero que Modesto apruebe estas afirmaciones de las cajas de ahorro. Modesto Beperi. La obra social ha contribuido al desarrollo y progreso de la sociedad y explica en gran parte la proximidad y fidelidad de los clientes con estas instituciones. En 1998 se permite la expansión fuera de sus regiones de origen. Este hecho es clave para entender lo que ha pasado. Esta autorización a expandirse fuera de los territorios de origen es clave para ver lo que ha pasado realmente, en mi opinión, con las cajas de ahorro. Con algunas excepciones, las cajas han desarrollado su expansión geográfica de forma muy activa en las últimas décadas, especialmente en la última, y soportando esta expansión en el sector inmobiliario, lo que ha aumentado su apalancamiento con una calidad deficiente del riesgo y sin capacidad para aumentar sus recursos propios, lo que ha deteriorado su solvencia. Las cajas de ahorro, dada su peculiar estructura jurídica, solo podían incrementar sus fondos propios a través de los beneficios, lo cual era insuficiente, o a través de instrumentos híbridos, como células participativas o preferentes. Pongan ustedes las excepciones que quieran. Maticen los aspectos que he mencionado, pero ahí está el error estratégico más importante en el sector de las cajas de ahorros. Esta es mi opinión. Muchas veces se habla de tamaño mínimo para justificar determinadas políticas. Puede ser cierto para bancos nacionales o internacionales o para bancos que quieran operar activamente en los mercados mayoristas, pero no lo es para bancos o cajas regionales. Ningún banco quiebra por gastos excesivos. Esto normalmente se puede corregir, bueno, siempre dentro de un orden. Hay gastos que si son desproporcionados en extremo, pues podría llegar. Pero en general, los bancos quiebran por mala gestión del riesgo y el crecimiento acelerado que hemos vivido en el sector y especialmente en las cajas de ahorro es obviamente muy malo para la calidad de riesgo. ¿Quién creen ustedes que se lleva el peor riesgo crediticio en un territorio? Naturalmente el que acaba de llegar y quiere crecer, no el que está allí y conoce la situación. Si ustedes analizan la calidad de riesgo de una entidad en su zona tradicional y fuera de ella, verán que lo que digo es casi un dogma. Es mucho mejor en su zona tradicional que fuera de ella. Añadan además las interferencias de los órganos de administración o políticos en las estrategias, planteando expansiones geográficas, crecimiento, etcétera, resultados, etcétera. Y en las decisiones de riesgo, tales como algunos aeropuertos, parques temáticos, etcétera, que en algunas cajas han sido también muy significativas. Tenemos, pues, una gran parte del sector, en el momento de la crisis, en un proceso de transformación profunda que lleva, como saben, a su práctica desaparición, al menos en cuanto a su estructura jurídica y de gobierno. Hemos visto una foto rápida de la situación del país y del sector financiero en el momento de la crisis. Vamos a ver ahora el impacto de la crisis. La crisis, este es un poco liado, pero es simplemente para que puedan seguirlo más fácil. La crisis de las hipotecas subprime provoca una crisis de liquidez. Estamos hablando del 2007. El colapso de Lehman Brothers definitivamente generó una falta de confianza y, en consecuencia, se cerraron todos los mercados de deuda, de capital, de deuda de renta fija, interbancario. Las bolsas cayeron porque nadie creía que los valores que reflejaban podían ser ciertos o no. No se olviden que Lehman Brothers era un banco de la más alta calificación crediticia y quebró en un fin de semana. Probablemente, en mi opinión, al menos, fue un grave error dejar caer a Lehman Brothers. Parece que hubo un gran componente personal y de personalidades en este proceso, pero no obsta que para mí fue un gran error porque se colapsaron los mercados mundiales por la quiebra de un banco que, siendo importante, tampoco lo era tanto en el contexto global, ¿no?
La crisis financiera acabó trasladándose a la economía real, al colapsarse todas las financiaciones, no solo de las entidades financieras, sino también de las empresas industriales. Y esta crisis financiera y económica afectó también a las finanzas públicas, tuviendo que ser rescatados Grecia e Irlanda por el Fondo Monetario Internacional y por la zona euro. Posteriormente, Portugal también tuvo que ser rescatada en mayo del 2011. Los países periféricos sistémicos, es decir, de la zona euro, tales como España e Italia, se acabaron viendo contagiados y surgieron temores de ruptura del euro, en un contexto de creciente fragmentación de los mercados de capitales en la región. Esto quiere decir, por explicarlo un poco más claro, quiere decir que el mercado de capitales, en lugar de ser único y aproximado en toda la zona euro, fue diferencial. La zona centro y la zona norte siguió más o menos en una situación como casi previa a la crisis y la zona sur entró en una dificultad de financiación. Y esto, de alguna manera, hace imposible una política monetaria única y pone en cuestión la misma viabilidad de una divisa o moneda única. En España, concretamente, la sólida situación del sector financiero, ya comentada, y la ausencia de productos tóxicos en las carteras, que también he comentado, limitaron el impacto inicial de la crisis. También hay que tener en cuenta que el sector bancario sobre el PIB en España es muy inferior al de países como Reino Unido, Irlanda o Suiza. Sin embargo, el fin del ciclo expansivo de la vivienda y el aumento del desempleo, en parte por la crisis de la construcción, más de 1 millón de personas son desempleados del sector de la construcción, generaron con razón preocupación por el valor de los activos en garantía de las entidades financieras y porque la correlación morosidad y desempleo, que como pueden ver es casi perfecta en la transparencia a la derecha abajo, indicaban que se esperaban fuertes subidas de morosidad ante la subida del desempleo, como así ha sido, lo que llevó a dudar de la capacidad del Estado español para resolver las necesidades de provisiones y de capital del sector financiero, trasladando así la crisis financiera a la deuda soberana. Se unía la crisis general a la financiera. En este contexto, las agencias de rating recortaron la calificación crediticia española en varios niveles, acelerando la crisis de deuda soberana. En mi opinión, fueron muy desafortunados al acumular un proceso sobre el que estábamos viviendo. Los rescates en los países no sistémicos fueron por las causas diferentes. En Grecia saben que tuvieron un falseamiento de los datos y una mala gestión del presupuesto fiscal por falta de seriedad en la gestión de los impuestos y por una generosidad, especialmente en el sector público, ilimitada en el gasto. Y Portugal, en Irlanda, por un sobredimensionamiento del sector financiero y una altísima exposición inmobiliaria de este sector, y en Portugal, por un elevado endeudamiento del sector privado. Los tres rescates sembraron dudas sobre los países sistémicos periféricos, España e Italia, con lo que se disparó nuestra prima de riesgo y, en consecuencia, los costes de financiación. En el caso de Bélgica, que también subió la prima de riesgo, la parálisis política en este país, más de un año sin gobierno, aumentó esta prima, aunque se corrigió rápidamente cuando se configuró el gobierno. El mercado primario es el mercado directo que acude si una empresa emite unos bonos o emite unas acciones, son los compradores de esa emisión primera y nueva que se hace sobre lo anterior. Este mercado primario se cerró para las entidades financieras, especialmente para los países periféricos, y entonces los bancos tuvieron que acudir a la financiación bancaria del Banco Central Europeo. Financiación en general a corto plazo, y que sepan que es con garantías. El Banco Central Europeo fue la solución para la financiación, pero presta solo si recibe las garantías previas. Pero esta financiación en general es a corto plazo y dificulta la gestión adecuada de los activos y pasivos del balance, en el sentido de que si uno tiene créditos hipotecarios no puede financiar esos créditos con préstamos que recibe a corto plazo, sino que debe, a ser posible, machear los plazos tanto del activo como del pasivo. Y, en concreto, resuelven bien la liquidez, pero no la gestión en la estructura del balance a largo plazo. Bueno, aquí pueden ver las necesidades de financiación de las finanzas públicas, que en el caso de España gran parte viene por el déficit fiscal, porque todavía
el vencimiento, aunque ya estamos hablando del 11 y del 12, todavía el vencimiento de deuda no es muy importante en comparación con otros países. Simultáneamente a esta situación de cerrarse los mercados primarios, los inversores, tanto bancarios como institucionales, fondos de inversión, fondos de pensiones, etcétera, abandonaban la periferia, con lo que los costes de financiación se diferencian todavía más, produciéndose aún más esa fragmentación del mercado. Aquí pueden verlo como los tenedores de deuda pública extranjera, española, no residentes, caen en el volumen de deuda que manejaban dramáticamente desde mediados del 2011. Vean también la subida en consecuencia de la apelación al Banco Central Europeo. Aquí lo pueden ver, estos son Irlanda, Portugal y Grecia, y aquí Italia y España, que aguantan bien hasta que son contagiados por los países, digamos, no sistémicos, y tienen que apelar, al cerrarse abruptamente todos los mercados, tienen que apelar significativamente al Banco Central Europeo. Esta fragmentación en los mercados, que se produce en los periféricos con respecto a los centrales y nórdicos, dificulta la política monetaria única y, en consecuencia, la viabilidad del euro. Tenemos que superarla si queremos que el euro sobreviva. Creo que eso lo queremos todos, bueno, todos o casi todos. Siempre hay alguno que cree que fuera del euro estaríamos mejor. Mi opinión es obviamente que no. Observen el mayor coste financiero trasladado a las empresas por parte de la banca española, bancos y excajas, en comparación con lo que sucede en Alemania. El sobrecoste que debe de soportar la banca española, fruto de la prima de riesgo del propio país, no hace otra cosa que beneficiar al sistema productivo, a las empresas industriales, de los países en mejor situación que la nuestra, porque tienen uno de los costes importantes a un precio muchísimo más barato. Es el caso de Alemania, pero no exclusivamente. Junto a ella está todo el polo de países del norte de Europa. Cuando la crisis se agudizó, sin embargo, y ya estamos hablando a finales del 12, en cuanto a Europa, los países del centro también se vieron afectados, como refleja que el PIB del cuarto trimestre de Alemania decreció el 0,5 trimestral. Estos desequilibrios se corregirán, por supuesto, pero paulatinamente. Mientras tanto, nos tocará sufrir un poco más por el camino. Afortunadamente, no hay mal que 100 años dure. Hemos visto la situación económica y del sector al iniciarse la crisis y el impacto de la misma en nuestro país, partiendo de unas finanzas públicas razonables y unos desequilibrios importantes. Hemos visto también un sector financiero endeudado, con dificultades de acceso a la financiación mayorista y una situación peculiar de las cajas de ahorro. Y todo ello en un mercado de capitales fragmentado que ha venido penalizando a los países periféricos sobre los centrales. Vamos a ver ahora la reestructuración del sector financiero y la transformación profunda que se está produciendo, tanto por la regulación como por las iniciativas de las distintas entidades participantes. Como lo importante es la situación en la que estamos y sobre todo hacia dónde vamos, voy a pasar rápidamente por la descripción de las medidas tomadas en el periodo 2008-2011, para detallar algo más lo ocurrido en el 2012 y en los pocos días del 2013. Bueno, aquí les dejo para que descansen un poco viendo las medidas, no las voy a repetir, sin más. Como ven, son bastantes y de distinto tipo. No están todas, obviamente, pero aquí me he pasado por alto los SIPs, que fueron una idea original de mi amigo Pepe Pérez, pero que